esta parte de la unidad, digo esta parte porque luego vamos a ver otra herramienta más potente de diagnóstico que en realidad conjunta muchas de estas herramientas que están acá, que se la vamos a facilitar para que ustedes la apliquen al caso SIDALSA. Perfecto, pero esa va a ser otra clase. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, el análisis del macroentorno. En segundo lugar, el análisis interno y del microentorno. Y en tercer lugar, el análisis de cadena de valor. Ese va a ser el orden en el que vamos a desarrollar los contenidos. Bien, arranquemos entonces con la primera parte, el estudio del macroentorno. Vamos a comenzar señalando cuáles son las relaciones entre el entorno, la estrategia y el diagnóstico. Después vamos a ver los tipos de entorno y particularmente al final vamos a analizar el macroentorno. Bien, arranquemos entonces con esta relación entre este trío que es el diagnóstico, la estrategia y el entorno. Fíjense, toda organización tiene componentes como estos que ya los marcaron. Tiene una misión, tiene actores internos, que acá está dicho muy castizamente como stakeholders. Ya vamos a explicar exactamente qué son los stakeholders, una palabra esa inglesa que no tiene un equivalente preciso en castellano. Ya la vamos a estudiar. Por otra parte, esta organización parte de recursos y capacidades que intentamos capturar a través de algún diagnóstico. Sobre esta base, sobre la base de la misión, sobre la base de los actores, sobre la base del diagnóstico e inclusive datos que posea la organización, desarrollamos las estrategias. Esas estrategias tendrán objetivos, como ya vamos a ver, para distintos años, y apuntan a alcanzar la visión de la organización. La visión es la forma en la que la empresa se ve a sí misma, desde su misión, proyectada en el tiempo, hacia adelante. Toda esta acción que desarrolla la organización en el despliegue de las estrategias se dan en un entorno que no es solo interno, sino también en el entorno de la organización. Por cierto, este entorno está afectado por numerosos factores. Algunos de tipo estructural, que dan lugar a ese entorno, otros que son afectados por diferentes factores, como por ejemplo la incertidumbre, de la cual hablamos ayer, eventualmente también barreras que puedan existir de entrada a este entorno. Ya vamos a ver de qué barreras se trata. Algunas barreras pueden ser tecnológicas, por ejemplo, una patente que protege un pequeño entorno de competencia, que permite un cierto monopolio temporal para quien detenta la patente. Eso es una barrera de entrada. Vamos a ver que también un canal de distribución puede ser una barrera de entrada. Importantes inversiones en bienes de capitales pueden ser una barrera de entrada de una gran empresa para las pymes que quieran entrar a ese entorno de competencia. En otras palabras, como ustedes pueden ver, en primer lugar, la organización requiere de un conjunto de componentes, pero también de un diagnóstico para poder desarrollar la estrategia. Esa estrategia se despliega en un entorno y apunta a lograr una visión a mediano o largo plazo. Pero esa estrategia que se despliega se hace no adentro de la organización, sino sobre todo en el entorno en el cual la organización se desarrolla. Ese entorno puede tener factores que lo afectan. Entonces, por lo tanto, estamos marcando aquí cuáles son las relaciones entre el diagnóstico, que es esencialmente de los factores internos, pero también de los factores externos. Este diagnóstico como base para las estrategias que apuntan a la visión de la organización. Nosotros ya hemos visto el concepto de misión y visión, repasando lo que ustedes ya han visto en Orga. Y el entorno, que es el espacio en el cual
la empresa compite, espacio que puede ser físico, pero hoy con las empresas que compiten en el mundo digital también puede ser un espacio digital. Las plataformas construyen estos espacios digitales. Bien, entonces se puede generar también un espacio digital que se trataría del entorno en el cual la empresa compite. Bien, en segundo lugar, veamos los tipos de entorno. Todavía no aclaramos de qué tipo de entorno se trata. Tenemos básicamente dos grandes tipos de entorno. El primero, un entorno de tipo general, macro, que afecta a la empresa y a todo el resto de los actores que se presentan en un sistema productivo, en un determinado territorio. Entonces se trata de un entorno que no es selectivo, sino que es general, afecta a todos por igual, a todos los actores económicos y productivos los afecta por igual. Pero también tenemos lo que se llama un entorno específico, un entorno mucho más pequeño, en el que la empresa se encuentra cara a cara con sus competidores directos. Se trata de un entorno en el cual la empresa, además, no solo se encuentra con sus competidores directos, sino que también despliega allí sus estrategias. La estrategia no se despliega en el entorno general, sino un entorno específico que a su vez está incluido dentro del entorno general. Pero es importante destacarlo a este entorno específico, que no necesariamente goza de todas las propiedades del entorno general. Puede tener alguna peculiaridad y algunas particularidades. Bien, como veníamos diciendo, entonces el entorno general afecta a toda organización que actúe en ese entorno, y el entorno específico solamente afecta a aquellas que están enzarzadas en una competencia en un sector específico y más específicamente en un segmento. Permítame la diferencia. ¿Alguien puede señalar una diferencia, por ejemplo, entre segmento y sector de competencia? A ver, recupero la imagen, por si acaso tenga ahí para admitir. Profe, Sí, adelante, Nicolás. puede ser que de sector puede ser el caso del automovilístico y Ajá. en el segmento, que hablemos más de autos, por ejemplo, de cuatro puertas. Podría ser, a ver, mire, yo lo diría así, el sector podría ser la industria automotriz Ah, y el segmento podrían ser un tipo específico de producto, supongamos las pickups, en donde solo algunas empresas compiten. ¿eh? Pero también podría ser los vehículos cuatro puertas, supongamos vehículo de turismo cuatro puertas. claro, los Entonces, tipos sedán también puede un ser. tipo sedán, por ejemplo. Entonces, no todas compiten en el tipo sedán, pero las que compiten en el tipo sedán son los competidores directos entre sí. Supongamos la industria alimentaria, es un gran sector. Ahora, si yo digo que voy a fabricar fideos, entonces voy a competir en un rubro, en un segmento muy específico, que es el de producto farináceo, productos basados en harina. Entonces, fíjense que el sector es meso. La economía, en este caso argentina, sería el entorno global, o la economía salteña, si ustedes quieren, si tenemos alguna particularidad. Pero luego tenemos el segmento específico, el entorno específico, ese es donde me encuentro con los competidores directos. A veces los sectores pueden ser relativamente pequeños, sobre todo en provincias periféricas como las nuestras, donde no tenemos muchas empresas por sector. Entonces a veces podemos hablar por sector, porque en realidad son tan pocas las empresas que todas ellas compiten casi en forma directa.
o tienen algún grado de competencia. Ahora bien, el punto central es que el entorno específico es donde están nuestros competidores directos. Retengan ese concepto que es importante. Y en el entorno general están todas las empresas. El entorno general afecta a todas las empresas, a todas las organizaciones. No a una sola, sino a todas. Ahora vamos a aclarar, por ejemplo, qué ingredientes tiene el entorno general, el macroentorno, y qué ingredientes tiene el microentorno, para que los podamos diferenciar. ¿Por qué es importante hacer esta diferencia? Uno de los estudiosos importantes de la problemática estratégica, ya lo hemos mencionado, se llama Michael Porter. Michael Porter, profesor de la Universidad de Harvard, todavía sigue enseñando, es medio colorado, le dicen el colorado en inglés. Bueno, el colorado, en realidad, por cierto, su formación de base es la ingeniería, y después se dedicó a temas estratégicos, es uno de los grandes estudiosos de la problemática de la estrategia. Y él señala de manera certera que para poder analizar el entorno de una organización, no solo tengo que tener consideraciones del macroentorno, sino que también tengo que considerar el segmento específico en el que las empresas compiten. Y ahí la importancia. Una estrategia no es pertinente si no considera de manera específica ese microentorno en el cual la empresa tiene que competir, se tiene que encontrar cara a cara con los competidores. Si no consideramos el microentorno, estamos errando el vizcachazo, estamos planteando mal el problema. Bien, vuelvo entonces a poner la transparencia. El entorno general suele tener cambios que son, en algunos casos, mucho más lentos que los del entorno específico. Usualmente el entorno general cambia más lentamente que el entorno específico. Aunque cuando aparece la crisis, esta ecuación se iguala. Por cierto, los entornos también se pueden clasificar desde otra perspectiva, teniendo en cuenta la complejidad del entorno. Hay entornos que son relativamente simples, con reglas de juego que están sumamente claras y estables, y hay otros entornos que son cambiantes. Las reglas del juego no son ni claras y son cambiantes permanentemente. En los entornos simples, el cambio se produce de una manera muy lenta y casi a veces ni se percibe. En cambio, en los entornos cambiantes, se trata de entornos muy vibrantes, muy dinámicos, en los que la empresa tiene que estar con el periscopio siempre parado para poder entrever qué es lo que va a pasar y en función de ello tomar las decisiones del caso. Las empresas en un entorno muy cambiante se vuelven altamente dinámicas. Bien. Por cierto, Profe, sí, adelante. yo le quería hacer una pregunta. Sí. Por ejemplo, nosotros que vivimos en Argentina, ¿no? Y que tenemos una inflación muy pronunciada, ¿no sería extremadamente cambiante, no importa según el rubro al que yo me dedique? O sea, por ejemplo, esas cosas en un país, la inflación y todo eso puede hacer que en general las empresas sean de entorno sumamente cambiante. Buena pregunta, Cami. Todo depende del nivel de inflación. Si estamos hablando de niveles que no superan el 40-50%, todavía, a pesar de todos los cambios que eso implica, todavía se trata de un entorno que puede tener algún tipo de predicción a futuro. El problema se suscita cuando una economía entra en una espiral inflacionaria.
Eso le ocurrió a Argentina a finales de los 80, cuando la inflación alcanzaba no el 50% anual, sino el 2000% anual. Entonces, en realidad la respuesta a su pregunta es depende. ¿Depende de qué? Del nivel inflacionario. Es más, por cierto, la estabilidad de una economía no solo depende de la inflación. Convengamos también en esa cuestión. La inflación no es la única variable con la cual mirar la economía. Por otra parte, la inflación es un fenómeno mucho más complejo que no tiene una única causa, sino que es un fenómeno multicausal. En Argentina se conjuga, por una parte, la falta de divisas en el sector externo, que actúa como una restricción de la economía. Es un modelo que justamente se lo ha dado a llamar el modelo stop and go. El país avanza mientras tiene divisas, cuando se agotan las divisas, se para. Y esa pelea por las divisas, a su vez, tiene repercusiones internas en términos de inflación. Para el mundo neoclásico, la única causa de la inflación tiene que ver con la emisión monetaria. Se llama justamente el monetarismo. Una escuela creada en Chicago por los Chicago Boys, Milton Friedman. Ahora, la verdad de la milanesa es que sin desconocer que una emisión demasiado abultada de divisas que no puedan respaldarse con la producción genera inflación. Pero la verdad de la milanesa es que hay muchos otros factores que también inciden sobre la inflación. Cuando Argentina quiso detener la inflación, como fue en la década de los 90 a través de la ley de convertibilidad, esta funcionó solo los primeros años, después del shock. Y funcionó además porque vendimos todas las joyas de la abuela. Se vendieron todos los recursos del Estado, todas las empresas del Estado. Pero después que vendimos las joyas de la abuela, entonces tuvimos que buscar recursos para pagar la fiesta. Y recurrimos de nuevo a la deuda externa. Y la deuda externa explotó por los aires allá por el 2001. Ahora estuvimos a punto. Repito, estuvimos a punto de explotar. Y todavía no nos hemos alejado del borde del precipicio por este endeudamiento brutal al que nos sometieron los 4 años del macrismo. Bien, vuelvo al punto. El problema de la inflación es un problema multicausal. No es la única causa de la inestabilidad de la economía, pero está asociada con otras causas que tienen entre ellas una relación circular. El sector externo influye también en la estabilidad de la economía y lo hace también porque está vinculado al dólar, pero no solo al dólar, sino también al dinamismo de las empresas en nuestro territorio. También nos afectan factores como el clima, dado que lamentablemente no hemos cambiado nuestro patrón productivo intensivo en recursos naturales. No generamos productos con valor agregado. Los productos con valor agregado tienen mucha más estabilidad en los mercados que los productos primarios. Entonces, como usted puede observar, la estabilidad de la economía argentina depende de muchos factores, no solo de la inflación. Ahora, la inflación hoy, nosotros lamentablemente no tenemos memoria, pero en su momento, el tratamiento de la inflación a través de fenómenos de indexación, que inclusive podían calcularse vía software, hacían que en Argentina se pudieran hacer algún tipo de previsiones
con algún rango de inflación más o menos razonable. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? Profe, sí, yo, Sí, Ariel es mi nombre. sí, Eh, Ariel. Tengo una duda en el momento de definir un entorno simple y uno cambiante, porque supongo que a largo plazo serían muchos entornos cambiantes y a corto plazo serían muchos entornos simples. Entonces, ¿en qué medida podríamos dar un ejemplo de un entorno simple a largo plazo o a un mediano plazo? Bien, En general, no perfecto. solo por la inflación, sino por las nuevas tecnologías o el mismo sistema de mejora continua nos va a hacer ir cambiando cada vez más rápido. Sí. Permítame un detalle. Entornos simples a corto plazo y a mediano largo plazo hay bastante poco. Suele darse en algún tipo de productos y de sectores en donde no hay cambio en los actores, en donde tampoco hay cambios a escala internacional en los actores, y entonces por lo tanto gozan de alguna estabilidad durante mucho tiempo. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, hasta mediados de los años 80, era un sector que tenía una estructura bastante simple, en el sentido de que las empresas que actuaban en ese sector, en Argentina y también fuera de Argentina, eran prácticamente las mismas. La tecnología no variaba y por último, además, se trataba de un entorno en donde las previsiones, por ahí se cumplían, por ahí no, pero tenían, digamos, eh, había un horizonte de planificación de mediano a largo plazo que perfectamente se podía ejecutar en estas compañías, las denominadas compañías de telecomunicación. ¿Qué pasó en los años 85? Se cambió toda la tecnología. Pasamos de una tecnología electromecánica a una tecnología básicamente, primero microelectrónica y después digital. Ese cambio, esa revolución tecnológica alteró completamente al sector. Y desde entonces las empresas entraron en un entorno claramente y permanentemente inestable. Ahí ese entorno, previo al año 85, era un entorno de naturaleza estable y era de corto, mediano y largo plazo. Durante más de casi 40 años, ese sector permaneció igual. Después de la Segunda Guerra Mundial, esa tecnología se consolida. Hubo algunos cambios, sobre todo este, con el uso de switch y contactores de naturaleza electrónica, pero básicamente hubo muy pocos cambios en la tecnología. Entonces, eso para dar un ejemplo. En la actualidad, hay muy pocos sectores estables. Ayer justamente lo comentábamos. La crisis y la pandemia no ha dejado un sector con ninguna base de estabilidad. Por cierto, algunos sectores se están beneficiando con la pandemia, pero han tenido que hacer algunos esfuerzos importantes. Importantes en términos de cambio. Han tenido que ajustar sus cadenas de valor, han tenido que ajustarlo al producto, han tenido que reconvertir muchos procesos digitalizándolos, han tenido que digitalizar su cadena de valor. Solo las empresas que han tenido la capacidad para desarrollar todos estos cambios son las que están sobreviviendo en este entorno de crisis y de nuevas prioridades que plantea la pandemia. Nuevas prioridades en términos económicos. Ahora bien, en el corto plazo, algunos sectores, tal cual como usted muy bien lo señala, pueden parecer estables. Hay que analizar porque la velocidad de cambio no es la misma que a mediano o largo plazo. Sobre todo se trata de sectores, entre comillas, maduros en términos tecnológicos. Supongamos la producción de ladrillo. Me refiero tanto al ladrillo macizo como el ladrillo hueco. Se trata de una tecnología que prácticamente tiene 80 años fáciles.
¿Qué se están incorporando, qué tecnologías se están incorporando en este sector? Bueno, se están incorporando algunas tecnologías que hacen más eficiente el uso de la energía. Pero las tecnologías de base siguen siendo prácticamente las mismas, sobre todo inclusive en el conformado del producto. Ahora, en el corto plazo, si no hubiera pandemia y no hubiera crisis, ese sector se comporta como un sector de una importante estabilidad. ¿Por qué? Porque las tecnologías no cambian, porque es un sector que está atado a la inversión de la industria de la construcción y de la industria inmobiliaria, porque además los ingredientes tampoco cambian. El mercado de destino tiene pocos cambios, o relativamente pocos cambios, porque en el caso, salvo que haya un boom inmobiliario e inversor, salvo esa circunstancia, el sector permanece con una planificación, con un horizonte definido. La clave para poder entender los entornos estables, en gran medida, pero no la única variable, está en la tecnología. En muchos casos, también la legislación, sobre todo cuando se trabaja tratando de desarrollar la industria nacional, tratando de protegerla a la industria nacional, la legislación también puede darle algún horizonte de estabilidad. La eliminación de esas barreras, sobre todo de naturaleza no solo arancelaria, sino también inclusive paraarancelaria, barreras técnicas, provoca que un sector que podía estar en un espacio de estabilidad entre inclusive en crisis. Entonces, vuelvo al punto, un sector de alta estabilidad suele buscárselo con aquellas tecnologías, entre comillas, maduras. Supongamos otro caso de tecnologías maduras, la industria de la madera. En las industrias maduras, las innovaciones suelen provenir de fuera del sector. Supongamos en la industria de la madera, las innovaciones y los cambios tecnológicos provienen del sector de la química fina, con nuevas colas, nuevos barnices, nuevas pinturas, de la industria de la maquinaria, con nuevos equipos que permiten trabajar la madera de otra manera, inclusive algunos que permiten hacer un aprovechamiento integral de la madera, por ejemplo, la posibilidad de armar esas uniones de dedo o finger joint, que permiten aprovechar todos los retazos. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, la industria de la madera ha alcanzado prácticamente un estado de madurez en términos de las tecnologías. Y las innovaciones aparecen porque se incorporan de otros sectores que las desarrollan. Esos sectores, entre comillas, maduros, usualmente se mueven en un espacio regional y tienen cierta estabilidad en ese despliegue, en ese espacio regional. Por cierto, la introducción masiva de tecnología en la industria de la madera puede generar también cambios importantes. Todo el mundo habrá visto muebles que están desarmados, que se compran y se arman en casa. Esa estrategia la desarrolló una empresa de la industria del mueble sueca que se llama IKEA, que hizo una innovación algo más que interesante. En primer lugar, el mueble desarmado traslada los costos del armado a quien la compra. Número 2, el estar desarmado el mueble lo hace mucho más compacto y por lo tanto se abarata notablemente la logística de ese tipo de mueble. En tercer lugar, son muebles estándares, no son a medida, son muebles estándares y por lo tanto podemos usar economías de escala para bajar costos unitarios.
Bueno, esas estrategias, esas tres estrategias en conjunto, fueron las que le permitieron a IKEA proyectarse de Suecia al mundo. Después fueron imitados, por cierto. Hoy hay numerosas empresas en Argentina que desarrollan la misma estrategia que IKEA. Ahora, ¿era un sector maduro? Sí. Las tecnologías seguían siendo la misma y prácticamente sí. Ahora, esa empresa pudo innovar desde adentro de la industria maderera, la industria del mueble. Y por eso es que revolucionó al sector. Una parte importante de la industria del mueble está capturada por aquellos muebles que son estándares y se venden desarmados. Esa hazaña le corresponde a IKEA. Ahora, como usted puede observar, estoy contando toda esta historia para mostrar que las reglas generales siempre tienen excepción en el campo de la estrategia. Un sector con tecnologías, entre comillas, maduras, que parece que puede ser de manera permanente un entorno estable o desarrollarse esa industria en un entorno estable, puede ser revolucionado con alguna innovación que inclusive provenga del propio sector. Entonces, el entorno estable lo es en un tiempo relativo, hay que analizarlo. Por ejemplo, a ver, sin ir más lejos, la empresa FMC, productora de litio, hasta prácticamente hace 10 años era la única empresa, había arrancado allá a comienzos de los 90, la venta del carbonato de litio estaba relativamente estable en el mundo, hasta que, por supuesto, arrancan los dispositivos de Internet de las Cosas, o IoT. Todos los dispositivos de Internet de las Cosas tienen batería de ion litio, y ese litio hay que traerlo de algún lado. Coetáneamente también se lanza el automóvil eléctrico, que exige batería de gran capacidad. Tienen que ser baterías de litio. Entonces, un cambio tecnológico activa la demanda del sector y hace que este sector sea atractivo. ¿Y cuál es el resultado? Que un montón de empresas vinieron a buscar el litio donde estaba. Y entre Bolivia, Chile y Argentina, el norte de Argentina, tenemos casi el 80%, 70 y pico por ciento largo de las reservas de litio del mundo, conocidas. Se están buscando en este momento en otros lugares. Bien, entonces por lo tanto, fíjense cómo un entorno estable puede pasar rápidamente a ser inestable, pero en este caso por un cambio de demanda y no tanto un cambio tecnológico. Aunque detrás de esa demanda haya también un cambio tecnológico. Bien, no sé si con estos ejemplos alcanzo a satisfacer la pregunta o la inquietud de la pregunta. Sí, profe, quedó claro, gracias. Bueno, entonces, vuelvo al punto. La mayoría de los entornos en la actualidad son inestables. Y sobre todo, como lo conversábamos ayer, debido a la crisis y la pandemia, se ha transformado prácticamente todos los sectores de competencia en sectores inestables. Hay una enorme inestabilidad que tiene que ver con los cambios que necesariamente hay que hacer para dar respuesta a la crisis. Esos cambios, algunos de ellos, yo diría una importante cantidad de ellos, van a ser cambios permanentes. La pandemia está operando como si fuera un túnel de incertidumbre. Creíamos que le veíamos la luz al túnel con la vacuna, pero seguimos todavía con una alta carga de incertidumbre. La vacuna no ha resuelto todos los problemas de la pandemia. No lo podemos frenar a este bicho infeliz. Entonces, y por cierto, no solo nosotros en Argentina, me refiero a escala mundial. Países como Israel, ya que lo mencionaron ayer, o como Chile,
con altas tasas de vacunación de la población, tienen problemas con esta segunda ola. El sistema de salud ha entrado en crisis. Bueno, vuelvo al punto entonces. Como ustedes pueden observar, hoy prácticamente no hay sectores a los cuales podamos adjudicarle alguna estabilidad. Inclusive aquellos que tienen que proveer insumos al sector de salud, que se transforma en un gran demandante, que no ha reducido esas demandas, sino que las ha aumentado, ese sector, que podríamos decir que podría salvarse de la crisis, sin embargo, está sometido igualmente a la crisis. Si me permiten un comentario, un compañero mío en Loma de Zamora es gerente de una planta que produce oxígeno medicinal. El principal problema que tienen en la planta es el nivel de contagio con el virus de los trabajadores. Contagio que se da por la circulación social externa de los trabajadores y también, aunque se ha minimizado a prácticamente niveles razonables, el contagio con los tubos que provienen de los hospitales, tubos que son tratados mucho antes de entrar a la planta. Ahora, fíjense que la empresa ha multiplicado casi por 6 la demanda. Podríamos decir que se trata de una empresa, entre comillas, con suerte. Pero la verdad de la milanesa es que la empresa está sometida a una tensión brutal, porque el plantel de trabajadores de todo nivel tiene o padece COVID. Inclusive mi propio amigo ha caído hace poco, así que lo han tenido que reemplazar. Bien, como verán ustedes, entonces, la pandemia ha generado una situación de tensión brutal en las economías de todos los países. La caída del Producto Bruto Interno como una forma de medir el nivel de esta crisis ha sido general. ¿Algunos países han caído más que otros? Sí, algunos países han caído más que otros. Pero en el balance que se está haciendo, las caídas son ahí nomás, relativas. Economías como la americana, por ejemplo, tuvieron en el primer semestre del año pasado la caída más importante en toda su historia económica. Digo, como para dimensionar la crisis, ¿no? Sí, Pablo, ¿usted quería comentar algo? Sí, hacer un aporte que se necesita. No sé si se me escucha. Sí, perfecto. Bien. Que se necesita una responsabilidad social y gubernamental más importante, porque realmente lo que usted estaba diciendo, en América se cayeron todas las acciones, todas las empresas que perdieron las acciones, bajaron todas y fueron compradas por China. En el caso de Argentina, hace más o menos un mes y medio, a nosotros nos hablaron para hacer un presupuesto para armar cámaras frigoríficas para contener a las vacunas. Nosotros hicimos una logística más o menos en todo lo que es NOA-NEA, junto con un colega nuestro que es Mario Bernaschi. Bueno, lo tuvimos que juntar como para agarrar y hacer frente ante una situación de armar cámaras para poder controlar o para poder estoquear esas vacunas. Se hablaba en un primer momento de que tienen que ser por 70 grados bajo cero, después 18 las rusas, etc. El tema es de que nosotros cuando hacemos el presupuesto, cada cámara, cada cámara frigorífica para el NOA eran unas 10, cada una, estoy hablando de 6 metros por 4, ¿sí? Con una aislación de 10 centímetros de cada panel, estaba rondando unos $46.000, ¿sí? Entonces, el gobierno, teniendo el presupuesto, el gobierno nacional teniendo el presupuesto para hacerla y para construirla, decidió dársela a otra empresa en la cual ya alguna vez comercializaba lo que es helado. Entonces, es como decir,
no hay una responsabilidad fuerte con respecto a hacerle frente a la pandemia, porque ya son intereses políticos más que nada. Entonces, ese sería otro de los problemas también por cuales las empresas no pueden hacerle frente a otras situaciones que serían intereses económicos o políticos. O sea, no le dieron el cuidado y así creo que hubo 2 casos donde se perdieron más de 200 vacunas, etcétera, porque no la podían estoquear. Lo mismo pasa y lo mismo sucede con respecto a lo que veníamos hablando, ¿no? Con respecto a esto de no tener la capacidad como empresa de poder sostenerse en una situación económica como esta. Y no le estoy hablando no estamos hablando de una empresa chica, sino estamos hablando en conjunto con Figo Latina y con otras empresas más grandes. Mario Bernaschi, el director de las momias, o sea, de aquí de la que está en el museo. Él también es ingeniero industrial y él también se dedica al rubro en el cual yo estoy, que es refrigeración. Cuando nosotros hicimos los presupuestos, el gobierno vio que cada cámara salía entre 46.000 y 45.000 dólares, entonces decidieron dárselo a Grido o a Andreani, que la metían prácticamente en un freezer. Entonces no hay una responsabilidad social política como para cuidar primero la vida del ser humano y segundo a los insumos y tercero a las empresas. Una consulta, Pablo, sí, porque sí, no da lo mismo. sí. ¿De qué gobierno estamos hablando? No, el gobierno fue, yo entiendo, yo también trabajo para el gobierno nacional. Perdóneme, voy a hacer más específica la pregunta. Sí, ¿Está hablando sí. del gobierno provincial o del gobierno nacional? Los dos. ¿Por qué? Porque en el momento dado... El que tiene responsabilidad en el territorio acá en la provincia no es el gobierno nacional. No, se la dieron a la potestad a los gobiernos provinciales. Y los gobiernos provinciales son los que tienen que garantizar la cadena de frío. Exactamente. No lo hicieron. No hubo una responsabilidad. Está bien, pero por eso le digo que aclare. Sí, Primer detalle. Segundo detalle, uno de los inconvenientes que tiene una economía en crisis es que, a ver, la crisis implica que todo lo que se venía haciendo, los enfoques, la cosmovisión, las herramientas de planificación y de ejecución, entran en colapso. Sí. Esa es una definición de crisis. El paradigma anterior entra en colapso. En cero, estado cero. Hay la necesidad de crear un nuevo paradigma. Uno de los problemas de la creación de ese nuevo paradigma es que no nos podemos olvidar a veces de la vieja maña. Ah, seguro. Un problema. Va a llegar en este momento, por cierto, se está avanzando en todos niveles, no solo a nivel nacional, sino también a nivel inclusive hasta municipal, en la digitalización de muchos de los procesos, entre ellos las compras. Sí. Bueno, la digitalización de los procesos de compra hace mucho más difícil, si es que se hacen con transparencia, por cierto, hace más difícil, si hay incorporada la transparencia, estos fenómenos que usted señalaba. Sí. Es decir, que se pueda solamente trabajar con los amigos. Exacto. Ahora, el fenómeno de trabajar con los amigos no es nuevo, digo. En realidad, no estoy descubriendo la pólvora al decir que además no es solo un fenómeno argentino, sino inclusive a escala mundial. Exacto. Usted mencionó anteriormente algo que me gustaría señalar y que disiento, y es que cuando se cayeron las acciones de las empresas, solamente se cayeron algunas acciones de algunas empresas. Amazon no se cayó, Google no se cayó. Es más, correo. Jeff Bezos ganó en un día $1.000 millones, solamente por un leve movimiento de las acciones que él tiene en el mercado, en la bolsa, tanto en la bolsa de Nueva York como en la Nasdaq, porque algunos emprendimientos nuevos los tiene la Nasdaq. Pero ingeniero, ahora, eso que usted mencionó, son empresas de correo. No son empresas de correo. Porque aquí... Amazon no es una empresa de correo. Distribución. Es una empresa que se dedica a vender productos a través de plataformas. Claro. Todas las empresas que ya participan de la economía digital, lo curioso es que no se cayeron con la pandemia, sino que todo lo contrario, se fortalecieron. Exactamente. Mercado Libre, por ejemplo. Se llama las GAFAM.
A escala mundial son las GAFAM. Nosotros tenemos una que es Mercado Libre, que se ha fortalecido con este proceso de pandemia en toda América Latina, no solo en Argentina. Porque Exacto. esa empresa opera en toda América Latina. Y una segunda cuestión importante, los chinos no han comprado nada. ¿Por qué? Y porque estaba el trompeta al mando. Trump estaba en un conflicto que todavía dura, no se ha resuelto, un conflicto que no es comercial, sino que es un conflicto tecnológico. China es el único país que tiene tecnología 5G para oponerse a Estados Unidos. Por cierto, nosotros habíamos hecho un acuerdo con China para desarrollar en nuestro país un proyecto piloto de 5G, que por cierto se desarmó a partir de la llegada de Macri al poder. Y nos quedamos sin el pan y sin la torta, absolutamente sin nada. Esto en una obediencia debida que hacía Macri, digamos, al imperio, a Estados Unidos. Tan sencillo como eso. Buen dato. Vuelvo al punto. Lea en profundidad. La pelea entre Estados Unidos y China no es comercial. La pelea entre Estados Unidos y China es tecnológica. El que imponga la tecnología 5G va a ser el que de alguna manera se beneficia en gran medida de la industria 4.0. Porque la industria 4.0 no se puede desarrollar sin esta forma de transmisión sin delay que ofrece la tecnología 5G. Y este en el fondo la discusión. Y por cierto, los norteamericanos se han abroquelado de manera importante. Esto del libre comercio, eso funciona solamente para los amigos. Cuando hay enemigos, ni justicia para los enemigos. Sí, así es. Los chinos no tienen acceso al mercado ni de capitales, ni al mercado accionarial, el de la Bolsa de Nueva York o el de la Nasdaq en Estados Unidos. Es más, todas aquellas empresas que de alguna manera estaban cotizando en bolsa, China se han tenido que retirar. Se han visto apretadas, pero apretadas en serio. Ahí se hizo un costado la legislación y a otra cosa mariposa. Se acabó el Estado de Derecho. Obviamente eso lo hizo Trump. Ahora se está revisando, pero la negociación todavía está en curso. No es menor el problema. Bien. Bueno, volvamos al punto de los entornos. Por cierto, ya vamos a ver que también estos factores políticos es importante tenerlos en cuenta. No tenerlos en cuenta es suicida, pero son factores que afectan al macroentorno centralmente. Pueden tener alguna implicancia sobre el microentorno, sobre todo si es alguna legislación específica, alguna política específica. Pero en general, la política tecnológica, económica, geopolítica, afecta al macroentorno y en mucha menor medida al microentorno. Vuelvo a poner en pantalla para continuar, porque tenemos muchos temas. Hablemos precisamente del macroentorno. Fíjense, en este modesto esquema estamos tratando de... Epa, no sé qué pasó. ¿Ustedes están viendo la transparencia? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, se me saltó de la mía, pero bueno, no importa. Perfecto. Entonces, ustedes están viendo que hay un entorno, el huevo más grande, la elipse más grande, punteada en negro. Ese podríamos decir que es el sector que engloba tanto a la organización, a los socios, a los que ya le vamos a poner nombre, como a los potenciales beneficiarios de la organización. En ese entorno, fíjense, están los actores internos, están algunos otros actores que están bajo el nombre de socio. En realidad la palabreja inglesa stakeholders es algo más que socio. Son todos los que están interesados o involucrados con una organización, de manera directa o de manera indirecta. Y luego están los que se benefician de
de las acciones de esa organización, que pueden ser clientes, que pueden ser beneficiarios de otra naturaleza si la organización es sin fines de lucro. Bien, las relaciones en este marco son relaciones directas entre la organización y los socios, tanto aquellos que tienen intereses directos como indirectos con la organización. La organización tiene capacidad de establecer relaciones y, por cierto, también puede gobernar el cambio de comportamiento de manera directa sobre los miembros de la organización, de manera indirecta con los socios. En cambio, con los beneficiarios, ya no gobierna el comportamiento, pero puede plantear algún cambio en la situación, de forma tal que las relaciones con estos beneficiarios se dé de manera lo más fluida posible. Es el fenómeno que se da entre una empresa y sus clientes. Los clientes, por supuesto que son, como dice acá, un espacio de preocupación, una esfera de preocupación, pero los clientes toman decisiones de manera independiente entre sí. Buscamos desarrollar acciones que de alguna manera fidelicen a los clientes con relación a los productos y o servicios que ofrecemos. Pero estos beneficiarios no solo reciben mi mensaje, sino que reciben múltiples de otros mensajes. Y por lo tanto, salvo que haya un monopolio de la organización, estos beneficiarios en realidad tienen capacidad de toma de decisiones y pueden desarrollar relaciones indirectas también con otros actores. Entonces, una primera cuestión que queremos señalar del entorno organizacional es el alcance de la influencia de la organización. El alcance de la influencia de la organización se proyecta tanto a los miembros internos como a los stakeholders, es decir, todos aquellos que puedan estar involucrados de una manera directa o indirecta con la organización. Luego, en un entorno superior tenemos los beneficiarios, a los cuales alcanzamos a través de los productos, servicios y o acciones que despliegue la organización. Esas acciones, como decía, buscan tal vez fidelizarlo a los beneficiarios. Estos beneficiarios son un espacio de preocupación, pero no tienen una influencia directa por parte de la organización. Son relaciones indirectas las que la organización ejerce en este colectivo. La palabra stakeholders, como decía, no se traduce muy bien al castellano. ¿Por qué? Porque, bueno, los que están involucrados no necesariamente refleja a todos los stakeholders. Un amigo boliviano me hizo una vez un comentario y me pareció una traducción muy feliz. En castellano hay un refrán que dice: los que tienen vela en el entierro. Es una frase que todo el mundo conoce y que es bastante feliz para interpretar a los stakeholders. Porque los que tienen vela en el entierro son tanto los que lo querían al muerto como los que lo odiaban. Los que se habían visto beneficiados como aquellos que se habían visto perjudicados. Entonces, todos los que tienen vela en el entierro son estos socios que pueden estar involucrados en términos positivos o negativos con la organización. Por eso les decía que la palabra stakeholders no tiene una buena traducción al castellano. Pero es interesante porque está marcando que la organización extiende su influencia hasta los stakeholders, no hasta los beneficiarios. Detalle importante. Segunda cuestión. Perdón. A ver, permítame hablar del macroentorno. A ver, ¿dónde lo tenemos el análisis Pestel? Acá. El macroentorno. Ya dijimos que se trata de un entorno en el cual se afectan a todas las organizaciones. En este macroentorno tenemos distintas dimensiones que lo caracterizan. En primer lugar,
tenemos una dimensión política. Cuando hablamos de una dimensión política, nos referimos a factores de diversa naturaleza. No nos referimos a política partidaria, sino a un sistema político que establece las reglas de una manera o de otra, establece las reglas de una manera democrática o de una manera autocrática, establece, por ejemplo, la forma en la que se genera la regulación y las normas, que pueden ser, por ejemplo, a través de discusiones de naturaleza democrática, o esas normas se fijan de otra manera. Por cierto, también puede en estos factores políticos haber lo que se llaman los lobbies, es decir, grandes grupos que pueden influir para que la legislación cambie o tome un curso apropiado para esos grupos económicos. Entonces, cuando hablamos de factores políticos, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las acciones de naturaleza política que le dan características especiales a ese entorno. Por cierto, entre esas políticas son interesantes de considerar las políticas fiscales, por ejemplo, políticas que puedan de alguna manera favorecer los procesos de inversión o que favorezcan que las empresas tengan un tratamiento adecuado. Pueden ser también factores políticos que tengan que ver, como decía anteriormente, con la regulación del mercado interno. Ahí la frontera entre lo político y lo económico es bastante sutil, porque se trata en realidad de elaborar normas que se hacen en el ámbito político, pero que tienen impactos, sobre todo en términos económicos. Por ejemplo, impactos en la forma de competencia de las empresas, impactos en las formas de protección de un mercado, en la generación de barreras de entrada a un mercado, en la generación de crisis económicas, ¿o no? Bien, entonces los factores políticos tienen que ver centralmente con todas aquellas decisiones que un territorio se da a través de las distintas formas en las que se organiza el sistema político. Y se expresa fundamentalmente a través de las políticas. Cuando uno quiere hacer el análisis de un macroentorno, supongamos el caso que habíamos planteado como ejemplo, la producción de harinas. Bien, si yo quiero analizar cuál es el macroentorno de esa industria, y tendré que referirme a algunas políticas fiscales generales, pero también a algunas políticas más específicas. Supongamos las políticas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria, las políticas que tienen que ver con el transporte de alimentos, las políticas que tienen que ver con factores técnicos vinculados a la alimentación, como por ejemplo podría ser el Código Alimentario Argentino. Entonces, ese conjunto de políticas son las que afectan al macroentorno donde yo voy a competir, afectan a toda la industria alimentaria, y puedo analizar algunas que tengan incidencia específica sobre el segmento en el cual yo trabajo. Factores políticos. ¿Había algún comentario, alguna inquietud? Profe, ¿también entrarían los tratados comerciales a nivel internacional ahí? Exactamente. Gracias por recordarlo. Los tratados, por ejemplo, de política de libre comercio o de mercado común, como es el caso del Mercosur, también entran en términos de factores políticos. Efectivamente. Anótese un punto más. ¿Quién me lo dijo? Albornoz Leonel, profe. Bien, gracias, Leonardo. Realmente muy interesante su aporte. Efectivamente. Porque ese tipo de tratados afectan a la forma en la que vamos a competir. Es muy importante. Bien, gracias. Factores económicos.
se trata de todos aquellos factores que inciden sobre el segmento o mercado de competencia. Generalmente estos factores inciden sobre todo el mercado. Supongamos poder adquisitivo de la gente. Incide no solo para el sector en el cual yo estoy, sino para todos los sectores. Como se mencionaba, la inflación, que es un factor de naturaleza horizontal, afecta a todos los sectores, no a uno solo. Las tasas de interés bancario, también. El tipo de cambio de la divisa. El crecimiento global de una economía. También, otro detalle. Bueno, en otras palabras, se trata de factores que usualmente afectan a todo el mercado y no son selectivos por segmento, salvo que exista alguna medida que incida especialmente. Supongamos, hoy en la pandemia, algunas medidas inciden particularmente sobre algunos sectores. En algunos, en términos positivos, por ejemplo, mejorando las posibilidades. Supongamos, les cuento un caso de una empresa que estaba fabricando un producto y cambió violentamente por otro, porque si no se tenía que cerrar. La empresa fabricaba productos basados en acrílico para un segmento que es el de amoblamiento de oficinas. Resulta que ese mercado se cae abruptamente, entre otras cosas, por el aislamiento social. ¿Qué hizo esa empresa? Y se dedicó a fabricar pantallas para la atención al cliente, hechas en acrílico. Habrán visto en numerosos negocios que hay una pantalla detrás de la cual nos atiende una cajera o nos atiende un empleado para desarrollar actividades, en este caso comerciales, o de atención al público. Y por cierto, ese nuevo mercado, casi virgen, hizo que la empresa trabajara a mucha mayor capacidad de la que venía haciendo hasta el momento. Entonces, fíjense que hay una política de carácter general, afectó al sector, pero al sector donde estaba originalmente, pero habilitó una oportunidad en términos de un nuevo mercado de manera indirecta, y quien pudo percibirla pudo explotar, digamos, el pequeño nicho. Por eso les decía anteriormente que esta crisis ha sido brutal, pero ha afectado a algunos en términos negativos y a otros en términos positivos. Por ejemplo, las empresas de la industria del software que estaban trabajando en procesos de digitalización se han visto desbordadas por la demanda, porque la pandemia habilitó de manera indirecta la necesidad de este tipo de tecnología para poder seguir operando. Bien, vuelvo al punto entonces. Factores económicos que inciden generalmente sobre todo el mercado, aunque a veces puedan de manera indirecta generar beneficio positivo o al revés, negativo, para un determinado segmento del mercado. Después tenemos los factores socioculturales. Estos suelen... Sí, adelante, por favor. Una consulta. Sí. Ahí estaba leyendo el ítem y tengo una duda entre factores económicos y socioculturales. Ajá. Por ejemplo, para las empresas desarrolladoras de microprocesadores, como ser Intel o AMD, sí, con el tema de la criptomoneda, el desarrollo se ha visto, y con el tema de la pandemia, se vio escaso el desarrollo de los procesadores, porque vio que se utilizan los procesadores para minar monedas como el Bitcoin o otro tipo de moneda, digamos. Sí, pero entonces, no solo para eso se usan los microprocesadores, ¿no? No, pero a lo que voy es que, por ejemplo, aumentó mucho la demanda de los procesadores y no tenían la capacidad de producción para los procesadores porque estaba escasa. Ajá. Porque si usted entraba en la pandemia del año pasado, intentaba comprar un procesador, una AMD o un Intel, sí, estaban fuera de stock o estaban a precios muy altos porque la demanda era muy alta, digamos. Exactamente. Entonces, mi pregunta ahí es, tiene que ver con los factores económicos, siendo que
se vio mucha gente volcada al consumo de estos procesadores por el tema de la criptomoneda o al estilo de vida, digamos, sociocultural. Mire, ahí el estilo de vida sociocultural, a su vez, introdujo cambios en los patrones de demanda. Ahí, si me permite, los factores socioculturales no están separados, sino estamos tratando de distinguir, que no es lo mismo que separar, factores que a su vez tienen relación entre sí. Acuérdense que estamos frente a un sistema complejo, un país es un sistema complejo, y estos factores tienen relaciones entre sí. La frontera entre esas relaciones a veces es complicada de establecer. El caso que usted plantea, que por cierto, yo no le asignaría tanto peso a las criptomonedas, ¿no? Si bien es cierto, han habido movimientos, el problema central, si me permite un detalle de las criptomonedas hoy, no es el valor que alcanzaron, por ejemplo, el Bitcoin o alguna otra alternativa. El problema central con las criptomonedas es que China ha decidido entrar en ese juego. ¿Y qué es lo que va a pasar con la entrada de China? Y China lo que quiere desarrollar es una moneda, pero no desde privados, como el Bitcoin, sino con respaldo del Estado. Y si China desarrolla criptomonedas, para lo cual ya ha hecho acuerdos preliminares con Rusia, con la India, y está extendiendo sus acuerdos a escala mundial, el problema central es que todos los intermediarios de la bolsa de Nueva York, de Londres, van a desaparecer. Es decir, que todos los intermediarios financieros se liquidan con la criptomoneda. Y este es el problema central. Bueno, vuelvo al punto. Un factor socioeconómico, como podría ser un patrón de vida, un estilo de vida, que se ve alterado brutalmente, por supuesto que tiene implicancia, tiene impactos sobre los factores económicos, en particular la demanda. Porque ese estilo de vida está asociado a un patrón de consumo. Modificamos este estilo de vida, se modifica el patrón de consumo. Ese patrón de consumo genera formas diferentes de demanda y puede obviamente afectar en términos económicos. Por cierto, generalmente cuando reconocemos que algún patrón cultural o sociocultural tiene alguna relación directa con alguno de los comportamientos como consumidores, las empresas también descienden a este terreno a operar. No se quedan solamente en el terreno económico. Es decir, que se consideran todos estos elementos cuando uno lanza un producto al mercado, cuando uno quiere competir en el mercado y desarrollar una estrategia. No sé si respondo con este detalle a la pregunta o a la duda que usted tenía. Sí, profe, gracias. Bien, permítame contar un caso, a ver, para ponerle también algún nombre y apellido. En la década de los 70 se desarrollaron los denominados alimentos de humedad intermedia. Se trata de un tipo de alimentos en donde, por cierto, se desarrollaron en la década anterior, en la década de los 60, y se desarrollaron para alimentarlo a los astronautas en los vuelos. Un alimento de humedad intermedia es un alimento en el cual le incorporamos alguna sustancia, por ejemplo, polialcoholes como el glicerol, y estos polialcoholes tienen la capacidad de sustraer el agua libre del alimento. Sustraerla y transformarla en agua ligada. No sé si alguno de ustedes está haciendo, a mí me tocaba hacer cuando yo me recibí aquí en la UNSA, tuve que hacer la especialidad en alimentos. Bueno, esa agua ligada no es posible que ningún bicho pueda tomarla. Entonces, transformar agua libre en agua ligada
significa dotar al alimento de cierta inocuidad frente a los microorganismos. Pero lo más importante es que el alimento de humedad intermedia no requiere de cadena de frío. Entonces, se intentaron las empresas que habían hecho estos desarrollos para la NASA, intentaron llevarlo al gran público en la década de los 70. Ahora, ¿cuál era el problema? Que resulta que el glicerol le da a los productos un sabor casi metálico. Y los patrones de consumo de la gente rechazaron inmediatamente. Se trataba de un patrón de consumo que está formado por toda una cultura culinaria de muchos cientos de años. Y ese patrón es muy difícil de cambiar. Entonces, se trataba de un patrón que está vinculado a la forma en la que comemos todos los días en la casa, que me genera en el paladar una forma de percibir los sabores, los olores, el blending, la mezcla de olores y sabores, la textura. Eso es un patrón que se va formando a lo largo de toda la vida de una persona y además es heredero de todo lo que veníamos para atrás. Acá en el norte, por ejemplo, sabemos lo que es una buena empanada. En el sur comen cualquier cosa. Y encima le llaman empanada. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos toda una tradición de percibir y de degustar una buena empanada o una buena humita o lo que fuera, productos locales, regionales, a los que estamos acostumbrados a comer. Y que era la base central de nuestra dieta, aunque después la hemos abierto con la inmigración. Bien, vuelvo al punto. ¿Cómo hicieron las empresas norteamericanas? Intentaron vender los primeros productos y por supuesto se lo tuvieron que comer ellos porque no había demanda para esos productos. Por más barato que fueran, por más que se ahorraran la cadena de frío, etcétera, etcétera. Entonces se les ocurrió la siguiente estrategia. Fíjense, los bebés no tienen problema porque no tienen formado el paladar. Entonces desarrollaron papillas para bebés con esta estrategia. Se empezaron a probar, bueno, los bebés fueron probando, y entonces fueron incrementándose y acompañando el crecimiento del bebé con otros tipos de productos. Yo no sé si alguno ha tenido ocasión de estar en Estados Unidos, pero hay algunos productos de alimentos de humedad intermedia que uno los prueba y son impasables. Y sin embargo hay personas que ya los pueden consumir. Estrategia. Fíjense entonces, esa estrategia está vinculada a un patrón de consumo, en este caso alimentario, que inclusive está vinculado a un estilo de vida. Es decir, que en el fondo es también un factor sociocultural. Pero este factor sociocultural a su vez está vinculado con un patrón de consumo, los alimentos. Y a veces ese patrón puede no favorecer a determinados tipos de productos. Supongamos, no sé, algún producto de sabores muy intensos, sabores orientales muy intensos, no sé, tipo curry, pero algunos de los curry de la India, no de los curry estos que se fabrican acá. Cuando uno los prueba por primera vez, hay un impacto notable. No sé si a mí me pasó de comer en un restaurante indio con materia prima de la India y el sabor es demasiado intenso, nada conocido. Hay veces que podemos aceptarlo, otras veces que no. Bueno, cambiar los patrones de consumo alimentario lleva mucho tiempo. Esta empresa, fíjense la estrategia que adopta para poder ingresar al mercado. En el fondo lo que estoy tratando de señalar es lo que mencioné anteriormente. Estos factores están unidos entre sí, no son independientes. Son interdependientes. Estamos hablando de un sistema complejo, como verán.
Por eso arrancamos por ahí. Es muy importante cambiar el chip, ya que se mencionó un chip por acá. Necesitamos cambiar la lógica dominante de análisis. Los factores no son independientes, son interdependientes. Bien. Si me permiten, llego hasta el final, en un tirón hasta el final, porque si hacemos un alto ahora ya no llegamos. Fíjense otros factores tecnológicos. Hay factores tecnológicos que pueden afectar a toda una economía. Se trata de lo que se llaman tecnologías genéricas, que en realidad afectan a todos los sectores. Supongamos, la informática es una tecnología genérica. Afecta a todos los sectores. Sectores económicos, pero también sectores sociales. La computadora está también presente en actividades de ocio, en actividades de turismo, en actividades de toda naturaleza, educativa. Entonces, fíjense que hay factores tecnológicos que afectan ya no solo a un sector, sino a todo el sector, a todos los sectores. Tienen impactos generales. Y entonces, por lo tanto, se trata de un efecto sobre todo el macroentorno. ¿Pueden haber cambios en estos factores tecnológicos? Sí, lo observamos claramente. La industria del software y del hardware tienen cambios, casi diría yo, diarios, cotidianos. Y por esa vía afectan al macroentorno. En vez de introducir estabilidad, generan todo lo contrario. Movimientos continuos, permanentes. Otro factor importante que puede afectar a lo tecnológico: las inversiones que realizan tanto las empresas como el Estado en el desarrollo de tecnología. Nosotros tal vez aquí en Argentina, dado que estamos en la saga tecnológica y no en la frontera, nos resulta muy difícil de apreciar los efectos sobre la inversión de I+D+I. Tal vez ahora con la pandemia se puso de manifiesto, se hizo mucho más claro o evidente que algunos desarrollos vinculados al esfuerzo hecho por el Estado devinieron en algunas medidas, tal vez no las medidas de fondo como las vacunas, aunque se está detrás, hay 3 vacunas que se están tratando de desarrollar en Argentina. Pero, por ejemplo, se desarrolló el suero equino, se desarrollaron algunos otros elementos paliativos que han tenido alguna incidencia interesante. Entonces, fíjense que ahí hubo una inversión en investigación, desarrollo e innovación. La última I es la de innovación, I+D+I. Bueno, esa inversión a mediano largo plazo puede incidir sobre los factores tecnológicos que a su vez configuran el macroentorno. Imagínense que de repente se pudiera desarrollar algún tipo de panel solar de bajo costo. Se están trabajando sobre, por ejemplo, pinturas orgánicas que a un relativamente bajo costo puedan capturar la energía electrónica, del movimiento electrónico, del salto electrónico, que es la que se da, digamos, con los paneles de silicio. Entonces, un factor tecnológico puede incidir sobre el macroentorno, pero como ya sabemos que están conectados, estos factores a su vez pueden cambiar el marco político, pueden cambiar también algunas reglas económicas. Permítame dar un ejemplo de un factor que nosotros ahora con la pandemia hemos descubierto, entre comillas, las plataformas tecnológicas digitales.
Las plataformas tecnológicas digitales son claramente un desarrollo tecnológico que tiene incidencias de toda naturaleza. Tiene incidencias en lo económico. Está cambiando los patrones de compra. Tiene incidencia en términos sociales también, porque está cambiando la forma en la que se interactúa, y no solo para cuestiones económicas, sino inclusive en cuestiones sociales. Tiene también incidencias políticas. Las plataformas tienen una forma de generar valor agregado muy diferente al de la industria manufacturera. Y entonces la pregunta es, ¿cómo cobramos impuestos a este tipo de plataformas? Ya se está trabajando sobre nuevas formas de impuestos, se llaman impuestos ad valorem, es decir, que se focalicen solo en el valor generado por las grandes plataformas. Hay implicancias político-jurídicas, por ejemplo, la confidencialidad de los datos, que se ve lesionada por estas grandes plataformas. En otras, también puede tener implicancias en lo ecológico. Buena parte de la digitalización de los productos reduce la necesidad de la fabricación física y también de la logística física. Por lo tanto, puede haber interesantes impactos. Entonces, fíjense cómo un factor tecnológico tiene alta incidencia sobre los otros factores. Acuérdense que no son independientes estos factores entre sí. Las plataformas, después de la pandemia, van a ser uno de los cambios que van a quedar. Necesitamos aprender a competir sobre la base de plataformas. No sé si nos va a dar la vida, pero más adelante voy a tratar de presentar en qué consiste la estructura de una plataforma, cómo interactúan los actores, cómo se genera valor agregado, cuáles son las fuentes de productividad y competitividad de la plataforma. Así como lo vimos para la producción en masa, en esta economía digital hay nuevas fuentes de productividad y competitividad. Algunas de las formas que vimos anteriormente de economías de escala siguen valiendo también en las plataformas. Economías de gama, es decir, hacer descender los costos unitarios por el uso compartido de los recursos, también se da. Pero vamos a ver que también hay otras formas de economía. Entonces, las plataformas que hasta hace poco tiempo atrás representaban una especie de solamente instrumento al servicio de algunas empresas que cuando tenían éxito podían hacer gigantes las plataformas, transformarlas en verdaderos monopolios técnicos naturales. Hoy sabemos que en realidad la economía digital se va a mover sobre la base de estas plataformas. Y que, como ven ustedes, no solo tiene incidencia sobre una empresa, sobre un sector. Se trata de un impacto generalizado. Desde el que vende ladrillos hasta el que vende, no sé, música en formato MP3, como Amazon. Productos físicos y o digitales se van a comercializar mayoritariamente a través de plataformas. Tenemos que ver cómo hacemos con esos sectores económicos que todavía no han asomado las narices a la digitalización. Podemos tener impactos muy serios. Y nosotros particularmente aquí en Salta, porque somos una economía periférica. Tenemos un pequeño proyecto en el CIUNSA, lo estamos trabajando con algunos docentes de la facultad, para tratar de entender la industria 4.0 y su incidencia en las pymes, y ver cómo podemos subirle a las pymes al barco que se mueve. Ya está en movimiento el barco. Bueno, perfecto. Vuelvo entonces para terminar los otros dos factores que nos están faltando del análisis PESTEL.
Factores ecológicos. También, qué dudarlo que la problemática ambiental tiene una incidencia general. El calentamiento global no afecta a un único sector, afecta a todo. Y afecta no solo en términos económicos, también se van a cambiar algunos patrones socioculturales. Hay que cambiar políticas en términos de factores políticos. Hay que cambiar algunas tecnologías que producen, que son parte responsable del calentamiento global. Entonces, los factores ecológicos, tanto el calentamiento global como algunas políticas específicas, factores específicos, como por ejemplo ahí está el consumo de energía, podríamos mencionar la huella hídrica de los productos y de los procesos, podríamos mencionar la huella de carbono de los productos y de los procesos, factores ecológicos que afectan a todos los sectores. Y por último, los factores legales. Estos también se confunden porque muchas veces las políticas se expresan en términos legales. Pero hay políticas, hay legislación que es de naturaleza más general. Supongamos el Código Civil, el Código Penal, el Código de Protección Ambiental. Más allá de cuáles son las políticas específicas, se trata de marcos legislativos generales. En algunos casos pueden haber algunas legislaciones de naturaleza más específica que afectan a la organización que quiere competir en el microentorno. Entonces, vuelta al punto. Fíjense, la palabra PESTEL, en realidad, no lo dije, pero es la sigla de cada uno de estos factores. Política, económica, sociocultural, tecnológica, ecológica y legal. El análisis PESTEL es una herramienta muy importante para el desarrollo del estudio del macroentorno. Vamos a pedirle que ustedes hagan un estudio del macroentorno del caso que tenemos entre manos, pero acto seguido le vamos a dar también un caso resuelto como para que ustedes puedan comparar. Ahora, primeramente queremos que se quemen ustedes las pestañas. Bien. Entonces, Profe, sí, adelante. el impuesto país a la compra del dólar, ¿qué sería una política? ¿Eso sería un factor económico o legal? Y eso sería un factor económico. 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 Es político-económico, en realidad. Que por cierto se traduce en términos legales en una legislación que obviamente obliga a los actores a cumplirla. Generalmente en el marco legal lo que tratamos de individualizar son, como decía, políticas de carácter general. Esta que usted acaba de mencionar es una política restrictiva que tiene que ver con la situación prácticamente de cese de pago en la que estaba el país. No tenemos divisas, ese es un problema crítico. El modelo stop and go. Se necesitan acumular divisas para volver a ponerlo en marcha al país. Y entonces, por ese motivo, es que ese tipo de políticas, en realidad, son políticas que tienen ribetes estrictamente económicos, pero también tienen implicancias geopolíticas. La posibilidad de que Argentina sea un actor mucho más dinámico en el Mercosur depende de su capacidad de movilizar tanto su economía como la actividad en general de la sociedad. Y luego también tiene ribetes legales, porque se expresa también legalmente. Entonces, como usted puede observar en esa pregunta, en realidad, la pregunta puntual que haría yo es, ¿y dónde la analizamos? Y la analizamos en aquel factor que tiene mayor incidencia. Particularmente sería para analizarla en el sector como factor económico.
porque es ahí donde más incidencia tiene sobre la competencia de la empresa. Muchas de las iniciativas van a encontrar que tienen distintas caras, no una sola. Y lo importante es que ustedes decidan, con algún criterio, cuál va a ser aquel factor en el que ustedes van a considerar la incidencia. ¿Tiene mayor incidencia, por ejemplo, en lo económico? Y me parece que sí. Entonces no es solo una regla legal para competir, sino que afecta a los costos de las organizaciones. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer un análisis, este impuesto país que usted señala, tendría que analizarse en el caso del factor económico. Profe, y esto de categorizar cada factor, ya sea económico, político o eso, ¿es según el criterio de uno? O sea, yo puedo ponerlo, por ejemplo, a este impuesto como un factor político y justificarlo perfectamente porque según... Bueno, ¿no? si tiene la capacidad de justificarlo, si tiene argumentos sólidos para que considere que esa medida tiene un impacto centralmente político y escasamente económico, perfecto, entonces usted lo sitúa en ese nivel. Si se trata de una legislación que, por cierto, pertenece al marco más general, que no se puede adjudicar a ningún sistema político, porque en realidad es casi una medida horizontal. Por eso le daba como ejemplo el Código Civil, por ejemplo. Código Civil de Vélez Sarsfield duró más de 100 años. Entonces se trataba de un código que regulaba las acciones entre los privados, que alguien podría decir, bueno, tiene incidencia, pero en realidad, dado que se trata de un marco general, lo analizábamos usualmente en términos legales. Ahora bien, repito, los factores, como ustedes pueden observar, no tienen en muchos casos una única forma de incidencia en el entorno. Yo tengo que decidir con algún criterio, que por cierto sea razonable, que pueda justificar, ¿por qué lo trato como un factor económico y no político o al revés? ¿Por qué lo trato como un factor político y no económico? No sé si queda claro ahí. Sí, perfecto, gracias, profe. Esta pequeña dificultad es la que ustedes van a encontrar cuando analicen la realidad. La realidad no está dividida fácilmente, como a veces se presenta en los libros. Ustedes van a tener que tomar decisiones y tienen que justificar esas decisiones. Cada decisión atrás tiene un criterio con el cual hemos decidido. Ese criterio es fundamental. En muchos casos ese criterio, como vimos ayer, puede ser lógica dominante. Tengo que revisar mi lógica dominante. Por ejemplo, si me permiten un detalle, no vamos a decir el pecador, sino el pecado. Hace algunos años atrás, 3 para ser más preciso, nos reunimos con las empresas, una empresa minera de acá de Salta, importante, hace mucho que trabaja en la provincia, y no vamos a dar más datos porque si no la estamos deschavando. Esa empresa se quejaba de los costos logísticos. ¿Y por qué se quejaba de los costos logísticos? Y bueno, porque la tonelada del producto que produce esta organización, esta empresa, no supera los $60 la tonelada. Y resulta que para mandar ese producto a Buenos Aires, dependiendo el valor del dólar y dependiendo a veces de la disponibilidad de medios, podía llegar a salirle la tonelada puesta en Buenos Aires entre 60 y $100. En otras palabras, el costo de transporte valía más que el producto. Ahora bien, la empresa nunca pensó en agregarle valor. Su lógica dominante, ¿cuál es? Y la de seguir produciendo el producto tal cual lo tiene de la naturaleza.
Por cierto, la naturaleza ha sido muy generosa acá en la provincia, porque esa materia prima es casi pura en su extracción. Bien, vuelvo al punto. No da lo mismo, como ustedes se pueden imaginar, que el producto cueste $50 la tonelada a que cueste $1.000 la tonelada. Por supuesto que un producto de $1.000 la tonelada implica agregarle valor. La empresa no quiere entrar en ese juego. Ese es uno de nuestros problemas. Buena parte de nuestras empresas solamente tienen una lógica de explotación de los recursos naturales, pero no de agregado de valor. Es una lógica dominante. Entonces, por ejemplo, un factor que en este caso podría ser el costo del transporte se vuelve prohibitivo para la empresa. Pero la empresa no razona que para que ese transporte tenga una lógica diferente, una incidencia diferente, tiene que agregar valor. Entonces, cuando ustedes analicen las estrategias de las empresas, tienen que estudiar en particular aquellos factores que inciden. Pero ustedes también tienen que saber que el factor que incide, en muchos casos, parte de una lógica de análisis. Yo digo que el transporte es casi prohibitivo para las economías regionales. Bueno, agreguemos valor. Permítame algún detalle para mostrar que tenemos problemas, Houston, con esta lógica dominante, que no es solo de Salta, en realidad es general. Hace algunos años atrás, yo tenía a mi cargo la Dirección de Estudio y Prospectiva en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Y estudiamos la agroindustria. ¿Cuánto valía la tonelada de manufactura de origen agropecuario en Canadá? ¿Cuánto valía en promedio? El promedio de lo que exporta en términos de manufactura de origen agropecuario, se llama MOA por la sigla. ¿Cuánto valía la tonelada de MOA de Canadá? ¿Cuánto valía la tonelada de MOA de Nueva Zelanda? ¿Y cuánto valía la tonelada de MOA de Australia? ¿Y cuánto valía la tonelada de MOA de Argentina? Adivinen. La tonelada de MOA en Canadá, $2.100. En Australia, 2.000. Nueva Zelanda, 1.800. Argentina, 420. Y claro, con ese valor, el transporte tiene una alta incidencia. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que generar una política para abaratar los costos de transporte? Si eso no lo gobernamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que adoptar alguna otra política. Si no, apagar la luz y vámonos. Entonces, como verán ustedes, también el criterio con el que yo analizo los factores que pueden incidir sobre mi negocio tienen que ver con la lógica con la cual yo estoy trabajando. Otra empresa de acá de Salta, parque industrial, y no vamos a dar más datos para no deschavarla, compra en grandes cantidades un metal de Buenos Aires. Pero resulta que el metal no se produce en la Argentina, se importa. Y un gran productor de ese metal es Chile. Y lo tenemos aquí al otro lado de la cordillera, además. Pero la lógica dominante, ¿cuál es? Una lógica porteñocéntrica. Parece que el ombligo del mundo está en Buenos Aires. Y por cierto, esa empresa puede comprar de Chile y puede agregarle valor en Salta y podría competir inclusive con los porteños que hacen ese mismo proceso. Y tiene volumen para hacerlo. Sin embargo, nunca se le había ocurrido. Entonces, y cuando se hace el estudio Pestel, se quejan de los costos del transporte de Buenos Aires a Salta y también los costos del producto de vuelta. Y resulta que en realidad hay otra lógica con la cual habría que analizar estos factores.
Entonces, como ven ustedes, la lógica dominante también opera en este campo. Repito entonces, tenemos distintos tipos de entornos. Uno de ellos, el que estamos estudiando ahora, es el macroentorno. Es un entorno general que afecta no a mi empresa o a mi sector, sino que afecta a todos los actores socioeconómicos que actúan en un dado territorio. Generalmente, el macroentorno se estudia a nivel de país. Si nuestra región, supongamos el Norte Grande, tuviera un tratamiento diferencial al del resto del país, ahí podríamos considerar que el macroentorno sería el Norte Grande. Pero por ahora no existe ese Norte Grande, solo en los papeles y en las expresiones de deseo, nada más. Entonces, el macroentorno es el país. Primer detalle. Segundo detalle, ese macroentorno tiene distintos factores. Factores de diversa naturaleza, pero que están interrelacionados entre sí. A esos factores los vamos a estudiar a través de una herramienta que se llama Pestel. Una herramienta, por cierto, como tienen ahí, a ver, un detalle que me gustaría comentarles, es que vuelvo a poner la transparencia solo para mostrarles. En la parte de abajo de la transparencia, a veces hay algún comentario, o si no, dado que tenemos problemas con el peso de los archivos y tenemos que a veces ponerlo en PDF, a veces, por ejemplo, ahí. Entonces, esta información, en algunos casos, se la vamos a tener que mandar vía el correo y no vía la plataforma, porque tenemos limitaciones con el espacio en la plataforma. Bien, les decía entonces que ahí hay información también que los puede ayudar. Este análisis Pestel se desarrolló en Estados Unidos. Un estudioso de la Universidad de Harvard desarrolló esta herramienta. La idea central es no olvidarnos de ninguna faceta. El Pestel es como una especie de checking list que me ayuda a mirar todos los factores que necesito analizar, sin olvidarme de ninguno. Es más, en el origen, el análisis era PEST. El medio ambiente y el marco legal no estaban incluidos. Después se agregaron estos otros dos factores. Bien. Entonces, el análisis del macroentorno lo vamos a hacer con esta herramienta. Esos factores están entrelazados entre sí. En algunos casos, el factor presenta posibilidades de impacto en varias facetas. No es solo económico, no es solo político, no es solo tecnológico. Bien, entonces ustedes tienen que decidir dónde lo analizan. Puede ser que un factor se analice desde una perspectiva en materia sociocultural y desde otra perspectiva en términos económicos. Acuérdense que todo eso es un sistema complejo. Las variables no están separadas, sino son interdependientes. Y ustedes van a tener que adoptar criterios para hacer este análisis. Se trata no de una herramienta matemática, sino de una herramienta poderosa, pero una herramienta abierta. Ustedes van a tener que poner los criterios. Y por último, esa herramienta también puede reflejar mi lógica dominante. Por eso les mencioné algunos casos en donde podemos errar el vizcachazo si, por ejemplo, en el sector minero de la provincia, y seguimos machacando con que el problema son los costos de transporte. Pero resulta que los costos de transporte no tienen que ver con los actores de la provincia y no lo podemos resolver. Somos una economía periférica. No podemos resolver ese problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar de estrategia, claro. Bien. Sí, ¿algún comentario? ¿Qué opinas sobre una posible solución para el costo de la logística? Porque es verdad que en las economías periféricas un alto costo es la logística, la implementación de nuevo del tren. Bueno, el tren es fundamental para bajar los costos logísticos.
Cuando se cayó el tren, se cayeron las economías regionales. Cuando el turco dijo, ramal que para, ramal que se cierra, liquidamos la partida. Teníamos casi 50.000 kilómetros de vía férrea, nos quedamos con 10.000 y solamente en el corredor cerealero Rosario-Bahía Blanca. Y el resto del país se jodió, creo que así se dice en inglés. Entonces hay que, claramente, el tren tiene que formar parte. A ver, en logística tenemos, para arrancar, el primer problema, no tenemos una ley general de transporte, una ley que asigne a las distintas formas de transporte su rol. En Canadá, para darle un ejemplo, en Canadá es obligatorio el transporte de grano por el ferrocarril. El autotransporte, me refiero a los camiones, no pueden transportar grano. Por dos motivos. Primero, porque el ferrocarril es mucho más barato, pero además, en segundo lugar, porque energéticamente es mucho más eficiente y contamina menos. Y en tercer lugar, Canadá sancionó esa ley para protegerse del lobby del autotransporte norteamericano. Las grandes empresas que fabrican camiones en Estados Unidos, en otras palabras. Bueno, nosotros no tenemos una ley general de transporte, number one. Número dos, tampoco hemos pensado en tecnologías específicas para el desarrollo del transporte en Argentina. Nosotros necesitamos, a través del tren, no llegar a Buenos Aires, aunque obviamente tenemos tendido férreo, sobre todo del Belgrano, que nos llevan para allá. Pero una salida importante que nosotros tenemos que hacer es a Barranquera, de Resistencia. Por eso, el corazón logístico de la provincia me parece que va a ser Metán. Debería serlo, deberíamos trabajar para que ese sea un nudo logístico importante. ¿Y por qué digo la salida a Barranquera? Porque la hidrovía abarata mucho más los costos y nos ahorra casi una buena cantidad de kilómetros a Buenos Aires. Y solo tenemos que atravesar una sola provincia. Podríamos hacer acuerdo con esa provincia, que queda dentro del norte grande además. Segunda cuestión. Entonces, el ferrocarril indudablemente es una solución, pero hay que considerar que exige elevados volúmenes de inversión. Eso está más verde que el loro comiendo lechuga sobre mesa de billar. ¿Podríamos plantear nuevas tecnologías? Sí, señor. Por ejemplo, sobre la hidrovía, hay que plantear nuevo tipo de barcazas. Barcazas de bajo calado, porque el río tiene ahí poca profundidad, pero alto transporte. Los rusos, por ejemplo, sobre el río Don y Dnieper, que son ríos de llanura, han desarrollado este tipo de tecnología. Barcazas de bajo calado, pero de alto porte, que abaratan los costos aún más que el ferrocarril. Necesitamos desarrollar esa tecnología en este marco estratégico en el cual estamos hablando. Nos falta ordenar mediante una ley nacional de transporte el rol que tenemos que asignarle a cada uno de estos distintos tipos de transporte. Por cierto, a mí se me ocurre otra acción. Yo sugeriría que capturemos un ovni, le hagamos la ingeniería inversa y lo desarrollemos como nueva forma de transporte del siglo XXI. Más allá de la broma, necesitamos desarrollar algún tipo de transporte que permita que podamos colocar en los mercados productos de alto valor agregado. En la base de toda esta estrategia, el problema no es el costo del transporte, es un costo relativo. Relativo a cuánto vale mi producto ahora. Relativo al valor que yo le agrego al producto ahora. Por lo tanto, si aumento el valor agregado de mi producto, el costo del transporte pasa a tener cada vez menor incidencia. Por eso les daba como dato, un dato objetivo, un dato que se puede calcular además. Puede haber variado
los últimos tiempos. Esta medición que les cuento es del año 2010. Pero lo hicimos con los datos que teníamos a la mano. Entonces, como ustedes se pueden imaginar, si mi producto vale $2.000 en promedio la tonelada y me cobran 100, $150 para ponerlo en cualquier lugar del mundo, que más o menos los costos de transporte internacional, súmenle 60, 80 nacionales, pero claro, ahí tengo margen de maniobra en el valor agregado que tengo en el producto. El problema es cuando cuesta 60, 50, menos de $100. Y el transporte vale casi lo que vale el producto, si no más. Entonces, como verán ustedes, se trata de un problema también estratégico. Necesitamos desarrollar una estrategia. Sí, adelante, Camila. Sí, obvio. O sea, por ejemplo, si nosotros querríamos agregar valor a nuestro producto, en el caso de los minerales, podríamos hacer una disminución de las partículas, o sea, para tener más acceso al mineral útil y así aumentamos más el valor. O sea, al tener menos, o sea, más acceso al mineral útil, podríamos agregar valor, pero según la estrategia también que nosotros tomemos, tenemos que ver que sea rentable económicamente. Y obviamente, pero ahora, permítame un detalle. Si usted está agregando valor, cuando hablamos de agregar valor, la pregunta es, ¿qué es el valor? Michael Porter lo define de una manera muy interesante. Dice, valor es todo aquello por lo que el cliente está dispuesto a pagar. Si el cliente está dispuesto a pagar por ese valor, tiene que obviamente pensar que ese valor es siempre superior a los costos. El valor de un producto es superior a los costos. No es lo mismo hablar de valor que hablar de costo. Entonces, cualquier valor agregado que usted genere va a superar los costos. Cuanto mayor sea ese valor agregado, por cierto, por eso mencioné el caso de las plataformas digitales. La forma en la que se agrega valor en una plataforma digital difiere mucho de lo que hacemos en la manufactura. Ahora, vuelvo para atrás. Inclusive en la manufactura, cuando uno agrega valor, ese valor es siempre superior a los costos. Cuanto mayor sea ese valor, más margen de maniobra tiene usted en términos de beneficio y también para acomodar otros costos, como por ejemplo el del transporte. Permítame un detalle. Una cosa es exportar el bórax, pentahidratado o decahidratado, o anhidro, que es lo 21 que hacemos. Y otra cosa es, por ejemplo, utilizarlo al bórax para producir borosilicato y vidrio de precisión. Se podrá imaginar que si nosotros pudiéramos producir vidrio de precisión, borosilicato, estamos hablando de otro animal. Se multiplica por 1000 el valor y la materia prima es prácticamente la misma. Y los costos de energía, etcétera, no llegan ni siquiera por asomo a ocupar una porción sustancial del valor agregado. Sin embargo, la provincia sigue exportando borato así, hace más de 80 años. El boro tiene interesantísimas aplicaciones también en otros sectores, pero hay que agregarle conocimiento para generar ese valor agregado. El litio, la provincia de Salta es todavía más liberal que la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy hay una ley que obliga a que el 5% del litio se quede en la provincia de Jujuy. Ya hay una empresa para fabricar batería en el parque de Palpalá. En cambio, en la provincia no se reclama que se quede nada. Somos más liberales que los chilenos. Con eso les digo todo. Entonces, ¿y qué valor se agrega acá? Y un valor atorrante. Se fabrica el carbonato. ¿Y qué más hacemos? Nada más. Evo Morales negoció con BMW y hay una planta que fabrica batería cerca del Salar de Uyuni. Tenemos el recurso, estamos negociando mal.
y después no queda nada. Por ejemplo, cuando levante campamento bajo la lumbrera, no va a quedar nada. Entonces, vuelvo al punto, el agregado de valor no es que hay que dejarlo al libre albedrío de las empresas. Tiene que haber una política específica. Tenemos que inducir en la mentalidad de las empresas que agreguen valor. Cualquier producto que se imagine, por ejemplo, el tabaco o cualquier producto de la provincia, no tiene valor agregado. Es escaso el valor agregado. Pero seguimos quejándonos de los costos de transporte. Lógica dominante. Bueno, ya nos hemos extendido mucho en el tiempo. Les agradezco además la atención. Quedamos para el próximo lunes. Les pido de nuevo, por favor,